Las noticias más impactantes de las últimas horas, como siempre en este horario en TN Todo Noticias. Gracias por su preferencia. Hoy vamos a iniciar hablando de la educación pública y lamentablemente de las grietas de la educación pública en nuestro país. Atención, porque de nuevo hay que hablar de la paralización de las clases. Lamentablemente el ciclo lectivo está suspendido una vez más y esto evidentemente viene a complicar la situación, sobre todo para los estudiantes que no van a poder cumplir con los 180 días de clase que mandan las leyes guatemaltecas. Ahora se trata de los sindicalistas del magisterio que protagonizaron de nuevo una jornada de bloqueos en carreteras a nivel nacional, con lo que la movilidad vial quedó paralizada. Ahí están las imágenes de usted. Lamentablemente esto viene a impactar no solo en la educación por el cese de labores de los maestros, sino además también hay que hablar de la economía nacional. Se paraliza por completo debido a este tipo de bloqueos. Uno de los líderes sindicales de la educación que bloquearon el paso sobre el puente Castillo Armas, esto en jurisdicción de Retaruleu, indicó que las medidas obedecen a la falta de apoyo y cumplimiento del pacto colectivo por parte de las autoridades de gobierno. En Huehuetenango la movilidad también se vio afectada por esta movilización, así como en Ruta al Atlántico, a donde llegaron maestros de Guastatoya y Sanarate El Progreso. La situación es complicada, ya lo habíamos hablado, de hecho, este tema hace algunas semanas, asegurando que el pacto colectivo no se le puede dar cumplimiento realmente a ese pacto de la noche a la mañana. Evidentemente esto requiere de un proceso, evidentemente no está únicamente en manos del Ministerio de Educación, entra en juego también, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Congreso de la República, que es muy importante, por supuesto, en fin. Las autoridades de gobierno aseguran que todo está marchando de acuerdo a lo que se tenía previsto, aunque por supuesto no con la agilidad que se esperaba. Pero repito, se requiere realmente de voluntad de varias partes para que esto pueda agilizarse. Sin embargo, los maestros pues han optado una vez más, o al menos algunos de ellos, por presionar de esta manera. Tenemos la comunicación en este momento con el ministro de Educación, Óscar Hugo López, quien amablemente atiende la llamada de TN Todo Noticias. Ministro, un placer saludarlo como siempre. Sabemos que mantiene agenda apretada, pero se toma el tiempo para atender la llamada y el objetivo es claro, definitivamente, llevar la postura oficial, no solo para nosotros, evidentemente, sino para millones de guatemaltecos, porque estamos en vivo en este momento a través de la televisión guatemalteca. Me gustaría iniciar preguntándole de qué cantidad de maestros estamos hablando que paralizaron este día labores. Lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Alan. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de TN23. Quiero contarle que he pedido a una comisión especial que se integre en función de hacer todo un monitoreo y que establezca con detalle la cantidad de personas que están participando de estos bloqueos, así como a qué escuelas pertenecen, en virtud que han habido declaraciones también de la dirigencia magisterial en el sentido de decir que no son maestros y que no pertenecen o que no participan, en este caso, bajo la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Entonces, integré una comisión de emergencia para que haga el monitoreo correspondiente y nos dé los datos para confirmar si son maestros y a qué escuelas pertenecen, y de esa cuenta iniciar el expediente correspondiente para ser sancionados. Eso es que es muy importante la información oficial, porque el dato que usted nos está dando en este momento viene a cambiar por completo las cosas. Primero hay que establecer si realmente se trata de educadores públicos. Es muy importante y le agradecemos, ministro, la información oficial. Ahora bien, en caso se confirme, no sé, la mitad, una cuarta parte, una tercera parte de esas personas que sí sean maestros, qué lamentable tener que llegar a esto una vez más. Y quiero ser bien enfático en esto, en aclarar que están en su derecho de manifestar y exigir, porque así lo garantiza la Constitución Política de la República. Sin embargo, la Constitución también garantiza la libre locomoción y en esta oportunidad, pues lamentablemente, la presión no solo es para usted como el encargado de la educación pública, sino además están impactando la economía nacional. Así es, Alan. En realidad lamentamos lo que está sucediendo. En caso fueran docentes, más aún, porque nosotros tenemos, como se podrán haber dado cuenta ya los ciudadanos, una mesa de diálogo con el Procurador de los Derechos Humanos, la Ministra de Trabajo y su servidor, junto al Sindicato de Trabajadores de la Educación a través de sus dirigentes, analizando permanentemente la situación, considerando la ruta que ha llevado el proyecto de pacto,
El día de ayer precisamente tuvimos una reunión para analizar el camino que ha seguido el mismo y las acciones que podrían ir tomándose en el marco del respeto, del diálogo y de la democracia. Sin embargo, en ningún momento se habló de estas acciones, por lo tanto las lamentamos, las rechazamos en caso vengan del magisterio o de quien sea que vengan, y en realidad estamos totalmente preocupados por la situación y como ya lo mencioné hace un momento, en caso fuesen docentes, estaremos claros de que hay que abrir un expediente individual para hacer lo posible en función de aplicar lo que administrativamente corresponde. La presión inició hace unas semanas, ministro. Repito, están en su derecho los maestros. Se firmó un pacto entre el magisterio y el gobierno y evidentemente pues están exigiendo el cumplimiento de ese pacto. Ahora bien, ¿cuál es la situación con ese pacto en este momento? Sabemos de que no podemos hablar específico de una fecha, cuándo va a estar esto listo, va a ser el próximo mes. Pero ¿cómo van las cosas? ¿Cómo ve usted el cumplimiento de ese pacto colectivo? Al menos en lo que resta del año, ¿sí va a poder cumplirse todos los acuerdos que se alcanzaron entre ambas partes? Bueno, realmente lo he insistido en varias ocasiones en el sentido de indicar que nosotros ya el tema del proyecto de pacto colectivo salió de nuestra jurisdicción. Ya lo que ahora corresponde es una ampliación por parte del Congreso de la República y luego el proceso de homologación, en caso fuera favorable la ampliación, y entonces la homologación para una función que le corresponde al Ministerio de Trabajo. Es un tema en donde ya no podemos nosotros marcar el paso, en donde ya no podemos nosotros proyectar en qué podría quedar la situación, porque sale de nuestra jurisdicción. Lo deseable sería que fuera un tema que se resolviera lo más pronto posible. Sin embargo, el legislativo entró ya en un receso. Ya los diputados no están necesariamente congregándose para efectos de emitir las leyes, sino que están cada uno de ellos trabajando en sus comisiones y esto podría hacer que se retarde más el tema. Sin embargo, también hemos visto voluntad de algunos diputados del Congreso de la República y esperamos que con dicha voluntad la situación pueda resolverse y que este tipo de situaciones no pasen a más. Ojalá que se tenga la voluntad suficiente en el Congreso de la República. Ministro, quiero hacerle una última pregunta. Más que una pregunta, creo que es ofrecerle un espacio para que usted le hable al pueblo de Guatemala. ¿Hay paralización de clases por la exigencia de los maestros del pacto colectivo? Hay paralización de clases en algunas regiones porque las escuelas están en mal estado y estamos ya básicamente en el invierno 2018. Hay muchas escuelas con daño. Hay paralización de clases en algunas escuelas por falta de maestros. Hay manifestación de padres de familia porque no alcanzan los escritorios. Es decir, hay varios problemas que están aquejando o azotando la educación pública en nuestro país. La responsabilidad no es suya. Este es un problema que viene de décadas atrás. Es un problema de Estado, es un problema de país. Pero en este momento, quien aceptó la responsabilidad de dirigir la educación pública en nuestro país es usted, para el gobierno actual y evidentemente la población en general. Toda vez tenga que ver con educación, así sea por maestros, por aulas, por lluvia, la atención se va a enfocar en qué dice usted y cuál es ese llamado entonces que usted le hace al pueblo en general, tomando en cuenta todos los problemas que están azotando la educación pública. Lo escuchamos. Muchas gracias. En realidad hago un llamado a la sociedad guatemalteca en el sentido de que todos tenemos algo que ver con el tema de la educación nacional. Evidentemente hay muchos problemas, tanto en la infraestructura, en el currículum mismo, en la carencia de profesores, de mobiliario, de muchos aspectos. Sin embargo, hay la intención, la buena fe, el trabajo de mucha gente en el país, no solo dentro del sistema educativo, sino fuera de él. Y necesitamos hacer un compromiso todos los guatemaltecos para mejorar la educación de nuestro país. En realidad, solo a través de la educación las cosas pueden ir cambiando. Sin embargo, el Ministerio de Educación recibe tan solo el 2.9% del Producto Interno Bruto y lo ideal es recibir el 7%, de manera que no estamos recibiendo ni siquiera la mitad de lo que deberíamos de recibir y como consecuencia observamos toda esa precariedad que el sistema educativo presenta. De manera que para cambiar las cosas en el país no lo puede hacer una sola persona. Somos todos los guatemaltecos que debemos de trabajar coordinadamente
hacia la mejora de nuestro sistema educativo y obviamente acciones como las que estamos viendo, con paros, con bloqueos y otro tipo de acciones, de hecho, no ayudan a que Guatemala salga de su desarrollo. Todos tenemos algo que hacer por la educación de nuestro país. La comunicación por sobre todas las cosas, el diálogo definitivamente. Óscar Hugo López, ministro de Educación, muchas gracias una vez más por tomarse el tiempo para atender la llamada de TN Todo Noticias. Amigo televidente.